Buenas a todos y todas, soy Super Iñaki y voy a resolver el examen de junio del año 23 de segundo curso de Sociología, concretamente de la asignatura de Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. El enunciado constaba como siempre de 3 ejercicios con varias opciones de respuesta. Nos dejan llevar al examen, el libro, así como una calculadora normal y la tabla de estudio que al fin y al cabo también vendría en el libro. Si bien es verdad que hay tablas de estudio más cómodas que la que viene en el libro. La primera de las cuestiones está aquí formulada e incluía varios apartados. En primer lugar, nos van a dar un grupo de 19 personas, nos van a dar la media de edad de esa muestra, X con la raya encima, así como la desviación estándar o desviación típica de esa muestra de 19 personas. También se entiende que conocemos un valor que sería la media propoblacional de la gente del año pasado, que era 32,9 años. Desconocemos la verdadera media de la gente de este año. La pregunta se trata de un contraste de hipótesis y se nos preguntan a ver si realmente se puede decir que la edad media de la gente es más pequeñita este año que el año anterior. Es decir, queremos ver si realmente la media de este año es menor que la media de 32,9 años. No se trata, por tanto, de un contraste de hipótesis bilateral, sino unilateral, en términos de que la media tiene que ser menor de 32,9 en términos de hipótesis alternativa. Es un contraste de hipótesis, por consiguiente, para una única muestra. Entiendo que tendría distribución normal, aunque no me lo digan, y como la muestra es reducida, 19 participantes exclusivamente, así como desconocemos el valor de la desviación típica poblacional, tendríamos que resolver el contraste de hipótesis mediante el estadístico de contraste de la T de student, cuyo error típico de la media vendría aplicada con esta fórmula que aparece en el libro. En primer lugar, formulamos la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula sería que la media sea 32,9 frente a que fuese menor que 32,9. Es un contraste unilateral por la izquierda. No nos extrañemos que la media muestral sea más pequeña que la poblacional y el resultado nos va a dar negativo. La T de Student es simétrica, luego no nos preocupa en exceso que sea negativo. Aplicando la fórmula, pondríamos la media de la muestra menos la media poblacional o media de la hipótesis nula, es decir, 39,4 menos 32,9, y lo dividimos entre el error típico. Me he permitido poner el error típico directamente con la fórmula en el cálculo directamente. Con lo cual hemos cogido el 2,4, que era la desviación típica, y le hemos dividido entre raíz cuadrada de 18. Y esto me ha dado aproximadamente menos 2,652. Como el nivel de confianza manejamos es el 99%, lo que vamos a hacer es buscar la región crítica o región de rechazo sabiendo que tengo un 99% de probabilidad o de confianza. Por lo tanto, la región de significación, el valor alfa que se llama nivel de significación, tendría que ser el 1% restante, que estaría ubicado a la izquierda de la tabla. Esta zona sería la del 99% y esta zona de la izquierda sería la del 1%. Para ello vamos a ir a la tabla del libro, no es la más adecuada, pero es lo que tenemos. En la tabla del libro tengo un problema y es que me viene el nivel de confianza o la probabilidad concentrada entre dos valores t, entre un valor que estaría aquí y otro valor que estaría a su derecha. Por tanto, ¿qué ocurre? Que si este nivel es 99% y esto es 1%, utilizando la tabla del libro significa que la zona esta sombreada es 98% para que esta zona de aquí sea un 1% y esta zona un 1%. Es decir, la zona, la colita de la izquierda es 1%, que es lo que yo quiero, y el tramo que incluye este 98 más este 1 es el 99%, que es el que yo quiero. En definitiva, tengo que buscar la columna del 98, no la columna del 99. Sería la columna del 98 y como los grados de libertad eran n-1, busco la fila del 18 y encuentro este numerito. Este 2,55 sería aproximadamente este valor. Lo que ocurre es que como el valor está a la izquierda, o sea, deja un 99% de probabilidad por su derecha y solamente el 1% por su izquierda, el valor es negativo. Sería menos 2,552. Aquí tendrías el cálculo con mayor precisión. Recordemos que a nosotros nos ha dado el resultado menos 2,652, que venía aquí. Entonces, este numerito, gráficamente hablando, está claro que cae en el tramo que está a la izquierda del punto, la zona blanca, podríamos llamarla zona crítica o zona de rechazo o zona significativa.
Es decir, como mi resultado está en el tramo que va de menos infinito hasta el 2,552 negativo, cae en la zona de rechazo, luego rechazo la hipótesis nula. Es decir, descarto que la media pueda ser mayor o igual que 32,9, es decir, sí que se ha dado una reducción significativa en la media de edad de los encuestados. Luego diríamos que sí se puede concluir que se ha rejuvenecido significativamente la edad de los asociados que participan en talleres de teatro con el 99% de confianza. Había un segundo apartado que era básicamente hacer lo mismo, pero obteniendo el p-valor. P-valor, recordamos, se refiere al valor que queda por la izquierda del estadístico de contraste. Gráficamente hablando, el p-valor es este tramo, sabiendo que este numerito es el 2,652 que nos ha dado negativo, que nos ha dado el resultado. Como estamos manejando la tabla, la T de Student, no vamos a ser capaces de encontrar un p-valor con precisión absoluta, que es lo que ha hecho el ordenador, por ejemplo, observando este resultado. Pero sí podemos encontrar un resultado aproximado. Como tengo 18 grados de libertad, me voy a 18 grados de libertad y observo que mi resultado, 2,65, estaría un poquitín más a la derecha que este número, pero un poquito más a la izquierda que este número si fuesen valores negativos. Estaría como entre este número y este número. Es decir, que mi valor estaría entre el 98 y 99% de confianza, entendiendo la confianza el tramo que está entre dos valores en medio. Luego, ¿qué significa eso? Que si mi número está por la derecha de este número de aquí, quiere decir que la probabilidad de la zona que queda en la colita sería más pequeño que lo que deja esto. Este valor, recordemos, es el valor que hay entre 2. Es decir, ese valor es este tramo de aquí. Con lo cual, si esto es 98, el tramo que hay de aquí para la izquierda, este tramito, sería exclusivamente del 1%. Bueno, pues mi resultado está más extremo que este valor, con lo cual la probabilidad es más pequeña que el 1%, pero no está más extremo que este valor, por consiguiente no es más pequeño que la mitad del 99, que es el 5 por 1000. Por lo tanto, lo que yo diría es que la probabilidad de que la t con 18 grados de libertad sea más pequeño que menos 2,652, este tramito así en color azul, sería más grande que el 0,005, pero más pequeño que el 0,01. Repito, con ordenador da 0,008, pero este valor no podríamos obtenerlo con las tablas que manejamos en el libro. Bien, evidentemente el P es más pequeño que el 1%, por consiguiente se rechazaría la hipótesis, que es la misma conclusión que habíamos llegado en el apartado A, si bien en este caso se contentaban con que dijéramos cuánto vale el P-valor. De esta manera habríamos contestado ya el ejercicio número 1 o cuestión número 1 de las 3 que había en el examen. Vamos a por la cuestión número 2. Continuamos con el ejercicio o cuestión número 2. Se supone que de un estudio del CIS del año 22 han medido a unos encuestados, no me dicen cuántos, tanto la confianza en sindicatos como confianza en partidos políticos medida mediante una escala de 1 a 10 de menos a más. Nos van a dar la media y desviación típica de la valoración de los sindicatos y lo mismo de los partidos políticos. Hemos puesto aquí los valores. 3,66 la media, 2,45 la desviación estándar. En el caso de los partidos políticos, la media es 3,7, desviación estándar es 2,25. También me dan el coeficiente de correlación que hay entre ambas variables. Y lo que nos piden es que calculemos la recta de regresión que explica la confianza en los partidos políticos en función de la confianza en los sindicatos, que se supone que tendría esta expresión. Hemos de entender que tal cual está redactado, queremos explicar la variable Y, es decir, la confianza en los partidos políticos, en función de la X, que es la confianza en los sindicatos. De ahí que le hayamos llamado Y a partidos, X sindicatos, y no al revés. Lo que ocurre es que no tenemos datos aparentemente para poder calcular la recta de regresión con las formas que conocemos, debido a que no conocemos la covarianza. Pero como me han dado el coeficiente de correlación, puedo aprovechar la fórmula del coeficiente de correlación para despejar la covarianza. Cuando la tengamos despejada, la podremos sustituir en la fórmula de la letra B. En este caso tendríamos que el coeficiente de correlación es igual a la covarianza, que es lo que estamos buscando, dividido entre el producto cruzado de las desviaciones típicas. Estas de aquí abajo pasarían multiplicando arriba y obtenemos que la covarianza es de 3,6. Ya una vez obtenida la covarianza podemos avanzar un poco más y buscar la fórmula de la letra B o pendiente o coeficiente de regresión o impacto de la variable X sobre Y. Sabemos que la fórmula
En el libro viene así escrita, con lo cual ponemos la covarianza dividido entre la desviación típica de x elevada al cuadrado y obtenemos un resultado de 0,6 aproximadamente. Una vez que tenemos la b, ya podemos calcular la a partir de la propiedad que dice que la media de la variable dependiente saldría de sustituir la ecuación de regresión la media de la variable x. De tal manera que tenemos esta fórmula. La media de y era 3,7 menos el valor de la pendiente que hemos obtenido multiplicado por la media de la variable x y obtenemos otro resultado que es 1,51. Ya con la letra b y con la letra a en ese orden calculadas podemos escribir la ecuación, que sería la que viene aquí indicada. Confianza en partidos políticos y es igual a 1,51 más 0,6 multiplicado por la confianza en sindicatos. En segundo lugar, en este ejercicio pedían también que hiciéramos una gráfica de la recta de regresión obtenida. Entonces, es tan sencillo como dar un par de valores a la x, a la confianza en sindicatos y obtener la estimación de y. Evidentemente va a ser una línea recta lo que vamos a obtener. Bien, yo le he dado diferentes valores para con dar 2 hubiera sido suficiente. Le he dado cuando x vale 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y he obtenido los valores de y que están a la derecha del punto y coma. Por ejemplo, cuando x vale 0, la y valdría 1,51. Cuando la x vale 1, la y valdría 1,51 más 0,6. Y cuando x vale 2, pues le sumo 0,6 y 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 así voy obteniendo el valor de la y. Después lo que he hecho ha sido simplemente unir la línea. Con 2 puntos, repito, hubiera sido suficiente. Sindicatos abajo, confianza en partidos en el eje de y. Y por último, había un último apartado que decía que calculemos el residuo. Recordamos que el residuo se refiere a la diferencia que hay entre el valor estimado de la variable dependiente y el valor observado de la variable dependiente. En este caso nos hemos encontrado, según el enunciado, que una persona que daba una confianza de 5 puntos a los sindicatos daba una confianza de 6 puntos en los partidos políticos, es lo que significan estos números. Lo que ocurre es que según nuestra recta de regresión, una persona que le diera 5 puntos a los sindicatos le tenía que haber correspondido un 4,51 a los partidos políticos. Por lo tanto, la diferencia entre la puntuación observada, que es de 6, y la puntuación predicha, que es de 4,51, es de casi punto y medio. A eso se le llama residuo y sería básicamente este cálculo. Con eso terminaríamos el ejercicio número 2 del examen. Vamos a continuación a la última pregunta del examen del año 2023. Nos dan datos de otro estudio del CIS de marzo del 23. Concretamente nos da una tabla de contingencia a partir de 2 variables cualitativas o categóricas, como pueden ser la edad recodificada y el grado de preocupación en una escala ordinal con únicamente 4 opciones. No se les ofrecía a los encuestados la opción de ni poco ni mucho preocupado. Bien, la variable dependiente es el grado de preocupación por la guerra. Y lo que nos dicen es que tenemos que agrupar las 4 categorías únicamente en 2. Es decir, el nada y el poco los vamos a juntar y el bastante y el muy preocupado también los vamos a juntar. Quedaría en consecuencia de esta manera. Los 39 y los 151 se juntan y son 190, 326 y 90 se juntan y son 416. En total seguirán siendo evidentemente 606 personas entre 18 y 34 años encuestadas o que han respondido a la pregunta. Lo mismo haríamos cada una de las otras 4 categorías de los grupos de edad. La variable edad en ningún momento me han dicho que tenga que agruparla. Luego se siguen quedando en 5 opciones. Luego, la tabla que tenía al principio 20 casillas ahora va a tener 10 casillas, porque tendremos una tabla formada por 5 columnas y por 2 filas. Una vez hecho esto, lo siguiente que nos preguntan es que construyamos con la nueva variable obtenida de 2 valores, es decir, o poco nada o bastante mucho, una tabla en la que podamos observar si la edad influye en el grado de preocupación por la guerra y expliquemos las relaciones observadas. Bien, todavía no nos pide que analicemos la posible asociación entre las variables categóricas mediante el estadístico G² o cualquier variante, sino que simplemente tenemos que proporcionar una tabla que me permita ver si la edad influye de alguna manera en la opinión de la gente. En este sentido hay que tener cuidado porque veo que hay más personas, por ejemplo, que tendrían 65 años o más que en el resto de categorías. Por consiguiente, que aquí haya más personas no significa que realmente haya más gente preocupada en ese grupo de edad que en el resto de los grupos.
Es decir, tenemos que neutralizar el hecho de que la gente tiene, los colectivos de edad tienen diferente cantidad de personas en sus muestras respectivas. En definitiva, lo lógico sería que hiciéramos una distribución condicionada a la variable edad mediante porcentajes en columna. Es lo que tenemos aquí abajito ahora. 190 personas de 18 a 34 años se muestran poco o nada preocupados, que de un total de 606 representan el 31%. Lo mismo pasaría en consecuencia con 416 de 606 representan el casi 70%. Bien, he hecho más o menos los mismos cálculos para cada uno de los 5 grupos de edad. Y la explicación creo que es bastante razonablemente fácil de ver. Hay una cierta tendencia lineal creciente que a medida que va aumentando el segmento de edad de las personas encuestadas, va aumentando a su vez el porcentaje de estas personas que se muestran bastante o muy preocupadas. 68 sube, 77 sube, 85 sube, 91 sube a casi 93. Creo que esa es un poco la interpretación global que tendríamos. Obviamente, si nos fijáramos en los de poco o nada preocupados, la tendencia lineal es la misma, pero en sentido decreciente. Hay más personas no preocupadas entre la gente más joven y esos porcentajes van disminuyendo a medida que va aumentando el segmento de edad de la persona encuestada. Por último, nos planteaban la posible asociación significativa entre ambas variables con la tabla que hemos construido, es decir, con la tabla de 5 por 2, no con la tabla original de 5 por 4. Para no perder tiempo, nos dan el valor de estadístico G cuadrado, siendo prácticamente 200. Y nos preguntan si a partir de ahí se puede deducir que la variable edad guarda relación significativa con la preocupación por la guerra clasificada en dos categorías. El nivel de significación es el 1%. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar a ese 1% cuál es el valor que establecemos crítico para rechazar la hipótesis nula. Para lo cual lo que vamos a hacer es buscar con 4 grados de libertad, debido a que, como mi tabla tenía 5 columnas y 2 filas, 5 menos 1 por 4 menos 1 es 4. 5 menos 1 por 2 menos 1 es 4 por 1, que son 4. Luego tenemos que buscar con 4 grados de libertad, filas menos 1 multiplicado por columnas menos 1. Y además el nivel de significación es el 1%. Viendo las tablas observamos un 13,27 aproximadamente, que es este numerito. Es el 13,27, es el que deja un 99% por la izquierda o 1% por la derecha. Luego, gráficamente hablando, este es el puntito que separa la zona de aceptación, que es la que tiene un color como más azul oscuro, de la zona de rechazo, que estaría aquí en blanco. Lo que ha ocurrido que es que nuestro estadístico había valido 198, una barbaridad. Por tanto, es obvio que queda en la zona de rechazo de la hipótesis. Es decir, 198 pertenece a la región de rechazo que va desde el 13,27 que hemos observado en la tabla de la G cuadrado hasta el más infinito. En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula de independencia entre las variables, edad y grado de preocupación por la guerra, dicotomizada. Por consiguiente, decimos que sí que se trata de un test significativo. Es decir, que sí que se puede considerar significativa la influencia de la edad sobre el grado de preocupación por la guerra dicotomizada. Y con esto, ya veis que es muy sencillo, se terminaba el examen, igual demasiado fácil, no lo sé, de junio del año pasado.